El Ministerio Evangelístico y de Enseñanza, Vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Patrón. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este 16º encuentro como Escuela de Formación Ministerial Vida para todas las naciones, en nuestro propósito de recuperar el diseño original de Dios establecido en las Escrituras. Hoy vamos a continuar con estos estudios que estamos haciendo acerca de los dones del Espíritu Santo. Hoy es la octava enseñanza acerca de estas cosas que hemos venido analizando. Y vamos a continuar estudiando acerca de los dones, el tercero de los grupos que hemos mencionado aquí. Vamos a estar profundizando, analizando el grupo de los dones de inspiración conformados por profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Así que yo sé que hoy el Señor va a compartirnos cosas que son necesarias, que nosotros debemos entender con claridad y que a partir de hoy nuestras vidas como ministros deben tener un cambio bastante positivo para beneficio de la iglesia, para beneficio de la obra. Amén. Entonces, les invito a que abran sus guías en la página 14. Nosotros concluimos en el encuentro pasado hablando un poco acerca de lo que es el don de profecía. Hoy vamos a tratar de cubrirlo más ampliamente, más profundamente, para luego entrar con lo que es o conocemos como el don de lenguas y el don de interpretar las lenguas. Sin embargo, me adelanto para decirles algo. Estos dones, lenguas e interpretación de lenguas, es una equivalencia de lo que es el don de profecía. ¿Ok? Las lenguas solas no manifiestan la operación del Espíritu Santo como don. Así que las lenguas necesitan una interpretación por el Espíritu para que se convierta en una profecía para la iglesia. Vamos a aclarar un poco sobre estas cosas y no vamos a profundizar ni ampliar mucho lo que tiene que ver con lenguas y la interpretación de lenguas, porque profecía lo va a cubrir bastante ampliamente. Sin embargo, las cosas necesarias y básicas de estos dos dones los vamos a cubrir para que entendamos la diferencia que hay entre las lenguas como don y las lenguas como señal, aunque ya en Neumatología 2 estuvimos hablando un poco acerca de esto. Muy bien, nosotros estamos en 1 Corintios capítulo 14 analizando acerca de estos dones mencionados allí. Ya hemos dicho que los dones o el grupo de los dones de inspiración es algo que viene en un momento dado como un impulso por el Espíritu Santo a través del cual nosotros operamos en la profecía o en las lenguas o en la interpretación de las lenguas. La inspiración es un impulso que viene de adentro, pero que es sobrenatural. Es una inspiración que viene de arriba, que viene de Dios. No es algo que nace ni en el corazón, las emociones, ni en la mente, el razonamiento nuestro. No es nada terrenal, es algo que viene de arriba, es celestial. Amén. Y como lo hemos dicho, es un don que no es que siempre esté allí con nosotros, sino que en el momento de la necesidad del Espíritu nos inspira y nos hace fluir, nos hace operar en esto. Así que sobre el don de profecía hemos dicho que es una declaración ungida e inspirada. Un poquito más adelante vamos a estar viendo una gran diferencia que hay con el don ministerial de profeta, porque hay mucha gente que está confundida en relación con los dones de profecía y el ministerio de profeta. Y vamos a ver con claridad por las Escrituras de que una cosa es el don de profecía por el Espíritu Santo y otra cosa es el don ministerial de profeta por el Señor Jesucristo. Debo decirles, el don ministerial es un regalo que el Señor Jesucristo otorga a la iglesia. Es un hombre o una mujer que el Señor regala a la iglesia a fin de que la iglesia sea bendecida por él.
Pero la operación por el Espíritu Santo en el don de profecía es una capacidad, es una manifestación, es una operación que el Señor Jesucristo por el Espíritu Santo puede dar a todos los creyentes en particular. No es algo que está en todos, pero puede estar en todos. O sea, todos podéis profetizar, escribió el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Todos podemos fluir en este don. Todos podemos tener en un momento de necesidad, inspiración o el impulso que el Espíritu Santo da para declarar una palabra con unción, ¿ok? Para que alguien pueda ser consolado, alguien pueda ser edificado o pueda ser exhortado, si al caso fuera. Sabemos que a veces pasamos por tribulaciones y una palabra que alguien por el Espíritu nos dé en ese momento puede hacernos descansar en el Señor. O alguien pudiera estar cayendo en un camino de error y por la exhortación en esa declaración ungida, inspirada por el Espíritu Santo, ese camino torcido puede ser corregido. Amén. Igualmente la edificación dice que todos podemos ser enseñados, todos podemos aprender algo. El Espíritu Santo nos puede capacitar. Me viene por el Espíritu el recuerdo de algo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en una oportunidad. Les dijo que no se preocuparan de qué ellos iban a decir o a hablar en el momento de una necesidad, porque en el momento de esa necesidad el Espíritu Santo les daría la palabra que fuera necesaria para ellos hacer aquello que era menester. Así que en la iglesia el Señor ha provisto de estos dones para que todos podamos ser bendecidos. Es algo que vino de parte de Dios para bendecir a toda la iglesia. Ahora, en la iglesia todos podemos ser operadores, vamos a decirlo así, por el Espíritu de estos dones. Pero en cuanto al ministerio es una cosa diferente. Mire, yo les decía en el encuentro pasado que una persona recién convertida de pronto recibe el Espíritu Santo en su vida y habla en lenguas extrañas y de pronto esa persona pudiera fluir con el don de profecía. Pero un ministro como profeta es alguien a quien Dios primeramente llama y luego de llamar le envía a prepararse, a equiparse bien, y cuando el Espíritu Santo determina que esa persona ya está lista, está apta para enviarle, entonces levanta hombres que tengan ministerio para que imponiéndole las manos le entreguen el cargo y así esta persona se lance o vaya en aquello que el Señor le está ordenando a hacer. Va a ir a ejecutar, a desarrollar el ministerio que el Señor le ha llamado a ejercer. Amén. Entonces, bien importante tener entonces estas cosas bien en cuenta. Ok, es una declaración ungida e inspirada, o sea, algo que sale de repente. Vamos a aclarar esto un poquito más adelante, pero hay algo aquí que a mí se me pasó por alto. Yo no sé cuántos de ustedes leyeron los capítulos 11, 12, 13 y 14 de Primera a los Corintios. ¿Cuántos lo hicieron? A ver, para entender bien lo que estamos enseñando aquí. Qué bueno, a los que levantaron la mano, bendiciones. Es un don general, es un don en el cual todos en la iglesia podemos operar si tenemos fe para ello, ¿ok? Si tenemos fe para ello. Vamos a leer en 1 Corintios 14, el versículo 31. Dice: porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos, ¿qué cosa? Aprendan. Escuche bien lo que estamos diciendo. Para que todos, primero, aprendan. ¿Qué hace ese aprendizaje en la persona, en el Señor? Edificar. Cuando nosotros aprendemos somos edificados. Amén. Y lo otro es, y todos sean exhortados. La palabra exhortación no es lo que muchas personas pretenden o enseñan que significa. Hay muchas personas que creen o piensan que exhortar es regañar. Hay mucha gente en la iglesia del Señor
principalmente pastores, y hay muchos líderes dentro de la iglesia del Señor. Usted no, varón. Amén. Mucha gente que piensa que la exhortación es darle con un bate siempre a las ovejas. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo, cuando ve que una de sus ovejas se está desviando por el camino, va con un bate a darle batazos para que vuelva al carril? ¿Qué es lo que hace? Con amor, coge el cayado, se lo mete por una patica, por el cuello, y la hace retornar al carril para que esté con el resto de las ovejas. La exhortación lo que busca y persigue sencillamente es corregir algo que se está desviando, que se está torciendo de su camino. Eso es lo que significa básicamente la exhortación, pero no regaño. Miren, hermanos, yo me maravillo de la cantidad de hombres y mujeres en la iglesia del Señor en muchas partes que se creen con derecho de golpear a los hermanos. Yo he estado en iglesias que he orado y le he dicho: ay, Señor, ten misericordia de tu pueblo, porque he visto a estas personas cómo se han dado a la tarea de golpearles y golpearles. Es terrible eso. Vamos entonces a entender que la exhortación lo que busca es corregir algo que no está bien. Ahora, la profecía, dice el apóstol Pablo aquí, tiene tres objetivos o tres cosas que son básicas. Lo que procura, lo que busca una profecía cuando se da por el Espíritu es consolar, exhortar y edificar. O como usted quiera ponerlo, si prefiere edificar primero, exhortar después y consolar de último. Pero esa es la función de la profecía. Y vamos a estar viendo que, muy diferente a lo que muchas personas piensan, la profecía no tiene nada que ver con predecir el futuro. Bien, leamos aquí en el capítulo 14, en los versículos 29 al 31, y vamos a aclarar un poco este concepto que tenemos. Dice: asimismo, los profetas hablen 2 o 3. Grábese eso, por favor. ¿Qué dice los profetas? Miren, ¿a qué profetas se refiere? A los que son ministros de oficio llamados por el Señor como un regalo para la iglesia, o a todos los hermanos de la iglesia que pueden profetizar. Estamos hablando del don de profecía dentro del contexto de ese capítulo 14. Estamos hablando de los dones del Espíritu Santo, entre los cuales se encuentra el de profetizar. Entonces, el que profetiza, aunque es llamado aquí profeta, entiéndase, no es un ministro de oficio, porque estamos hablando de gente que pertenece a la iglesia, creyentes que pertenecen a la iglesia, entre los cuales muchos más pueden estar funcionando, operando en este don. ¿Okay? No estamos hablando aquí del don de profeta como ministro de Dios, porque como les dije anteriormente, el ministro es alguien diferente, muy diferente a la persona que profetiza. El que profetiza puede ser cualquiera en la congregación, pero el ministro es alguien especial a quien Dios llama, capacita y envía. Ok, dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Todos podemos profetizar? Sí, la palabra dice que todos podemos profetizar. Pero había un desorden en la iglesia de Corinto, que Pablo estaba tratando de corregir a través de esta carta. Y es que se volvía eso un desastre cuando la gente comenzaba en su manifestación por el Espíritu a dar profecías. Dice Pablo, solamente 2 y a lo más 3 personas deben o pueden profetizar en la congregación. Explico. Cuando nosotros hablamos de profetizar, entendemos que estamos hablando de una manifestación pública. Es una palabra ungida o una declaración ungida, inspirada por el Espíritu Santo para la congregación. ¿Ok? Pudiera también dentro de la congregación ser dirigida a una persona en particular. No hay problema con eso.
Pero prácticamente estamos hablando de un don que tiene manifestación pública, ¿ok? Para todos. Cuando estamos hablando de esto, dice que solamente deben haber 3 participaciones. Si se pasa de estas 3 participaciones, entonces estamos cayendo en desorden. A mí me ha tocado en oportunidades, cuando he estado en actividades, por ejemplo, de congresos de jóvenes o congresos de adultos, en algunas organizaciones con las cuales ministré algún tiempo, de pronto se desató el Espíritu Santo y la gente comenzó a hablar en lenguas y comenzó gente a levantarse, a dar profecías o a interpretar y todo esto. Yo tuve que levantarme, tomar el micrófono, pedirle el micrófono a la persona que estaba allí dirigiendo y pedirle que me lo entregara para corregir, para detener eso, porque pasarse de allí es desorden. Hay 9 dones que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia, 9 dones que todos deberían tener su manifestación en medio de la congregación. No podemos darle preponderancia solamente al don de profecía. ¿Ok? Ahora dice, porque podéis profetizar todos, uno por uno. Algunos separan este versículo 31 del resto de lo que hemos estado hablando, leyendo aquí, y entonces se basan en esta porción para decir, hermano, pero es que la palabra dice que todos podemos profetizar en la congregación, pero que lo hagamos uno por uno, sí, pero se ha puesto anteriormente en el versículo 29 una condición. No debe eso sobrepasarse de la manifestación o participación de 3 personas a lo más. ¿Ok? 3 personas a lo más. Cuando todos podemos profetizar, esto es, las 3 personas a quienes el Espíritu llame en ese momento para declarar esa palabra, y luego de eso ya. Porque pasarse de esto ya es caer en desorden. Entonces, en la iglesia hay que corregir esto. Amén. Bien. Dice, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Lo que quiere decir es que la profecía, a pesar de ser una declaración ungida e inspirada, cuando nos consuela o cuando nos exhorta o cuando nos edifica, nos está enseñando y nos está corrigiendo. Esa profecía debe estar siempre enmarcada al fundamento de la palabra. Nunca puede estar por encima de la palabra. ¿Ok? Bien. Hay algunas ideas en la página 15 de la guía, algunas ideas erróneas con respecto a este don de la profecía. Vamos a tratar de ver esto y entenderlo. ¿Ok? El don de profecía no debe ser considerado o confundido con el cargo, oficio o ministerio de profeta. Bien, en Efesios 4 nosotros leemos a partir del versículo 8 hasta el 12 más o menos, donde se nos dice que el Señor Jesucristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cuando Él constituyó esto, y miremos esto por favor brevemente, que lo vamos a ampliar cuando entremos en la próxima materia sobre la excelencia en el ministerio. Estos dones mencionados aquí tienen un fin o propósito. ¿Cuál es? Equipar a los santos, equiparles, preparar a los santos, formar a los santos, para que los santos tengan o hagan la obra del ministerio a que Dios les ha llamado. ¿Cuál es ese ministerio? Que todos los santos tenemos en la iglesia. Edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, el propósito principal de estos dones, que en el griego se traducen doma o domatas, es equipar a los santos. Son los dones ministeriales. La confusión que mucha gente tiene cuando relaciona el que profetiza con el don de profeta es que don del griego se está traduciendo igualmente don o regalo al español. Pero cuando nosotros vamos al griego entendemos que don relacionado con el ministerio viene de la raíz doma. Se refiere a la persona que Jesús llama
prepara y envía para ejercer un ministerio que va a equipar a los santos. Pero cuando hablamos de don como manifestación del Espíritu Santo, estamos hablando de un charis, que es diferente. Ya esto lo hemos mencionado. Charisma, en su plural, charisma es la manifestación por el Espíritu Santo que todos en la iglesia podemos tener. Todos podemos funcionar en este charisma, en este don por el Espíritu Santo. Ok. Hay algo aquí en el capítulo 12, un poquito atrás de esta carta a los Corintios, los versículos 29 y 30, ¿qué dice? Pregunta el apóstol Pablo: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Cuando usted lea hacen todos milagros, allí está sobreentendido que se está refiriendo a los evangelistas, como el caso de Felipe el evangelista, que fue a Samaria y que por su vida y ministerio muchos fueron sanados, los cojos, los paralíticos, los endemoniados. Milagros y sanidades portentosas se hicieron a través de la vida de este evangelista. Entonces nosotros por deducción entendemos que aquí se está hablando del ministerio de evangelistas. Por eso es que dice: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿O son todos maestros? ¿O son todos evangelistas? Podemos decir por deducción, ¿ok? Porque estamos hablando en el orden de importancia en cuanto a dones se refiere. Primero los ministros, ahora luego sigue: ¿tienen todos dones de sanidades? Ahora estamos hablando de las manifestaciones por el Espíritu en los creyentes. ¿Tienen todos dones de sanidades? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? En la iglesia todos podemos profetizar. Eso lo dice Pablo allá en el capítulo 14, ¿verdad? Todos podemos profetizar. Todos podemos hablar en lenguas. Todos podemos interpretar lenguas, pero lamentablemente no todos profetizamos, no todos hablamos en lengua como don del Espíritu Santo, no todos interpretamos esas lenguas, como tampoco no somos todos apóstoles, ni tampoco profetas, ni tampoco maestros, ni tampoco evangelistas o pastores. Entonces vamos a colocar cada uno de estos ministerios o dones en su lugar. No confundamos, como dice el dicho, la gimnasia con la magnesia. Gimnasia es una cosa y magnesia es otra. Entendamos pues, aquí aunque leemos que los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, entiéndase, no estamos hablando del don ministerial de profeta, sino a la persona que profetiza, ¿ok? En la congregación, cualquier creyente que lo haga es llamado profeta como don, pero no es ministro. No es ministro de oficio. Bien, sigamos adelante. Ambos, tanto el ministro como el que tiene la manifestación o charisma, son llamados dones, son regalos. Pero uno es regalo de Cristo para la iglesia y el otro es regalo del Espíritu Santo para los creyentes. Amén. Ahí está la gran diferencia. Seguimos adelante. Leamos aquí en el capítulo 12, el versículo 10. Gracias, Señor. Dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, en fin. En la iglesia todos podemos operar, todos podemos manifestar de lo que hemos recibido por el Señor. Hay una cosa bien interesante aquí, hermanos, que vamos a ver un poquito más adelante, pero permítame adelantarme un poquito. En la iglesia, si Dios llama a este hombre para ser pastor, pero a ti solamente te ha entregado la manifestación por el Espíritu para hablar en lenguas como don, mientras que otro interprete. Mire, ante la presencia del Señor son iguales de importantes. Todos en la iglesia hagamos aquello que se nos ha encomendado hacer. A nuestro parecer pudiera ser que esto es más importante que aquello, como en el caso que estamos viviendo en este tiempo,
donde se reconoce el ministerio apostólico hoy día. Entonces ahora todo el mundo quiere ser apóstol, porque todo el mundo piensa que el apóstol es más grande que todos. Yo le voy a decir una cosa: si aquí viene el apóstol Don Quijote de la Mancha, a esta congregación, donde el pastor José Gregorio Valega es el hombre que Dios levantó con la visión de Dios, que tiene el gobierno de la iglesia, administrar la iglesia, y ese apóstol, Don Quijote de la Mancha, que se presenta aquí, quiere venir con sus aires de grandeza a decirle: no, es que tú tienes que sujetarte a mí, porque yo soy apóstol. ¿Qué creen ustedes que deba hacer este pastor? Yo no le hago una de las que hacía en el mundo, porque ahora eso no está permitido. Pero hermano, él que vaya y gobierne y que tenga bajo su misión a los que están bajo su cobertura. Es un error. El pastor aquí es el hombre principal en la congregación, a menos que el apóstol vaya a una de las iglesias hijas paridas por esta madre, ¿ok? Entonces él es el pastor de esos pastores que pastorean esas iglesias hijas de la madre. Amén. Trabalengua, ¿no? Pero sí me entendieron. Sí me entendieron, ¿verdad? Más o menos. Más o menos. Ok. Si él es un pastor que ha producido 20 iglesias, que tienen sus 20 pastores, pero que están bajo la cobertura de esta iglesia que los parió, él es apóstol para esas 20 iglesias, para esos 20 pastores, y estos están bajo la autoridad de este apóstol, porque está haciendo una obra apostólica. Amén. Pero él no puede ir a la organización del hermano Juan Carlos Bertucci, por ejemplo, a decir: mira, yo soy apóstol, y entonces tú te sujetas a... No tiene nada que ver con aquello, hermano. Entonces hay un gran error que se ha calado. Hay mucha gente que tiene apostolitis. Hoy día hay una fiebre de apostolitis, pensando y creyendo que el apóstol es más grande. En la iglesia, hermanos, todos somos igualmente importantes. Si lo que tú haces es limpiar las sillas y barrer el piso para que los hermanos de la iglesia vengan y encuentren un local sano, limpio, bueno, amén, gloria al Señor, para ti el galardón es igual como que si tú fueras el apóstol. Un caso, una vez supe de una anécdota de un hombre grande, un hombre que Dios lo usaba poderosamente, y él comenzó a envanecerse, comenzó a sentirse, como dije ahorita, Don Quijote de la Mancha. ¿Ah? Comenzó a sentirse como que más grande que los demás, porque Dios lo estaba usando poderoso en palabra, en hechos de sanidades, milagros y todas estas cosas. Y entonces él en esa... ¿cómo se dice? ínfulas de grandeza, de repente el Señor coge y se le aparece y le dice: mira, pajarito, ven acá, quiero hablar contigo. ¿Sabes por qué tú eres poderoso en palabra? ¿Sabes por qué yo me manifiesto a través de tu vida para sanar a los enfermos y hacer milagros y todas esas cosas? No por lo que tú eres. Ven, que te voy a mostrar algo. Es porque aquella hermanita que nadie la ve en la congregación se la pasa de rodillas allá en su cuarto, en lo oculto, orando por ti para que yo me glorifique a través de tu vida. Así que lo que tú eres es por causa de ella. ¿Quién es más grande entonces delante de Dios? ¿Ese o la hermanita que está de rodillas allá? Ella es más importante. Si Dios te coloca en la congregación para ejercer algún cargo ministerial, amén, gloria, trata de hacerlo con excelencia. Preséntate a Dios como un obrero aprobado, que sabe manejar, cortar, guiar bien la palabra de verdad. Amén. Porque tú vas a dar cuentas al Señor de lo que estás enseñándole a las ovejas del Señor. Amén. Tú vas a dar cuenta al Señor. Dice Santiago en el capítulo 3: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que mayor será el juicio con que se nos vaya a juzgar. Porque el maestro, mire hermano, tiene que medir bien la palabra que va a decir. Si va a declarar alguna revelación de parte de Dios, debe estar muy seguro que esa es la verdad. Es como el reloj público, por ejemplo, en una catedral.
Si usted tiene un reloj en una catedral y ese reloj se atrasa 20 minutos, y todo el mundo que pasa por esa catedral mira hacia el reloj y ve que faltan 20 para las 12, y dice, no, todavía tengo tiempo para llegar al trabajo, y resulta que cuando llega al trabajo, llegó 20 minutos tarde, porque estaba confiando en ese reloj, que decía que esa era la hora, 20 para las 12, pero resulta que el reloj estaba atrasado. Ese reloj atrasado afectó la vida de mucha gente, millares de gente que confiaron en él. Y así mismo puede ser el ministerio de un hombre de Dios cuando enseña. Si enseña error, ese error lo va a tener que responder por él al Señor. Entonces no os hagáis maestros muchos de vosotros. Hoy en día hay mucha gente que se quiere hacer no solamente apóstoles, se quieren hacer profetas, se quieren hacer maestros, se quieren hacer evangelistas, se quieren hacer pastores. ¿Qué de pastores he visto yo? Que su llamado no es el ser pastor, sino que ellos son llamados a ser evangelistas. ¿Cuántos he visto yo? ¿Cuánta gente está pretendiendo ser apóstoles y no llegan ni siquiera a diáconos? Miren, hermanos, estemos seguros de estar en la posición donde el Señor nos ha llamado a estar en la congregación. Amén. Bien, seguimos adelante. En cuanto al don de profecía, un hermano creyente de la congregación que profetiza tiene una manifestación por el Espíritu para profetizar. Pero un ministro, profeta de Dios, para ser profeta, no solamente necesita él profetizar, necesita muchas cosas más. Un profeta es llamado vidente en las Escrituras, porque es un hombre que ve en el mundo espiritual. Dios le permite entrar a dimensiones donde ningún otro creyente en la iglesia puede. Y ya lo vamos a ver un poco más adelante con unos ejemplos que vamos a tener. ¿Ok? Entonces, todos nosotros estemos claros. ¿Te llamó Dios a ser profeta? Bueno, estudia. La hermana está en este momento dirigida por el Señor a levantar una compañía de profetas. Y gloria al Señor por eso, porque necesitamos escuelas de profetas. Y que los que van a ejercer el ministerio o cargo ministerial de profeta deben prepararse. Porque no es cualquier cosa decir, no, yo soy profeta y arrancamos a ejercer un ministerio de profeta. Profeta no es solamente profetizar. El profeta es un maestro, el profeta es un vidente, el profeta es un consejero innato, es alguien ante quien puede venir cualquier persona en la iglesia y conseguir el consejo de Dios para su vida. El profeta es muchas cosas, eso lo vamos a ver cuando estudiemos el ministerio o don ministerial de profeta, ¿ok? Bien, vamos a Hechos capítulo 21 un momento y leamos allá en los versículos 8 al 11. Que dice, al otro día, saliendo Pablo y los que estábamos con él, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista. ¿Quién? Felipe el evangelista, el que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, predicando a Samaria y haciendo sanidades y milagros y liberando a muchos endemoniados y levantando paralíticos y cojos y todo eso. Salvando brujos inclusive. Ok. Fuimos a Cesarea y entramos a casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7 que habían estado como diáconos en la iglesia de Jerusalén. Ok. Posamos con él, o sea, se quedaron allí en la casa algunos días, en fin. Y este Felipe el evangelista tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y preste bien atención aquí en esto. Refiriéndose a estas hijas de Felipe, las 4 señoritas, las 4 doncellas que él tenía, profetizaban, ¿ok? O sea, ellas tenían por el Espíritu la capacidad de lanzar declaraciones ungidas e inspiradas en medio de la congregación. Sin embargo, seguimos leyendo. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta. ¿Por qué no se dice de las 4 doncellas que tenía 4 doncellas que eran profetisas? Sino que dice de ellas que profetizaban. Cuando llegó este hombre de Judea,
sí dice de él que era un profeta. Ahora, vamos a ver aquí una diferencia entre los dos dones. Los charismas en las personas de las 4 doncellas y el doma en la persona del profeta que vino de Judea. Dice, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Aquí me detengo brevemente y seguimos. El ministerio es la persona. Claro. El ministerio es la persona. Si ahora no, hombre, chico. ¿Ok? Yo lo iba a decir. El pastor es el don de Dios para la iglesia. El profeta es el don de Dios para la iglesia. La profecía no es la persona, la profecía es la manifestación. Amén, la diferencia. La profecía es la manifestación. En cambio, el profeta es la persona. Grábese eso. Repítalo conmigo. La profecía es la manifestación por el Espíritu. El profeta es la persona que Jesús da para la iglesia. Una gran diferencia. Ok, seguimos adelante. Dice, versículo 11, quien viniendo a vernos, hablando de Agabo, el profeta que venía de Judea, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. El profeta es una persona que puede penetrar el mundo espiritual, esa dimensión, y ver cosas. Él vio lo que iba a pasar con Pablo cuando entrara a Jerusalén, como lo iban a apresar. Iba a ser atado con su mismo cinturón de pies y de manos. Iba a ser encarcelado. Y él declara con una ilustración. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? La profecía es una declaración ungida e inspirada, ¿ok? Es un impulso que en un momento dado el Espíritu Santo hace fluir en un creyente cualquiera para exhortar, consolar o edificar a los hermanos, a la iglesia. Es un don colectivo. Pero el profeta es un visionario, es un vidente, es alguien que puede ver el futuro incluso. Entonces aquí estamos viendo una predicción que el profeta está viendo acerca de este varón. Ahora, una cosa que me llama mucho la atención, yo no sé si usted lo ve, que él dijo lo que vio que iba a pasarle a Pablo, pero no le dijo a Pablo lo que Pablo tenía que hacer. Esto te va a pasar. Ahora, Pablo tuvo que tomar una decisión, a pesar de lo que el profeta le estaba diciendo. Mire, tanto así era de creíble la profecía, que todos en la casa de Felipe, las doncellas que profetizaban, Felipe y todos los que estaban con Pablo, estaban tratando de persuadirle de ir a Jerusalén, tratando de que él no fuera a Jerusalén. Estaban claramente seguros y tenían por cierto de que la palabra dicha por el profeta era de Dios. Pero Pablo dice, y eso lo puede leer un poco más adelante allí en el pasaje, Pablo le dice a todos ellos, miren, por servir al Señor, no solamente estoy dispuesto a que me aten de manos y de pies, sino a dar mi propia vida si fuera necesario. Amén. Es una decisión que Pablo tomó. Hoy en día hay mucha gente que profetiza y quieren utilizar la manifestación o don, charisma que reciben del Espíritu Santo para manipular y querer gobernar, incluso aún a los pastores, a los ángeles de la iglesia. He conocido casos de iglesias cuya congregación tiene algún hermanito o hermanita que se cree Don Quijote de la Mancha, por cierto. ¿Sí? Y viene aquí, mire pastor, el Señor me muestra que usted tiene que decirle a la iglesia que se vengan todos a hacer 3 días de ayuno y oración, porque el Señor quiere entregarles y quiere darle una orden al pastor, al ángel de la iglesia. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quién es el que le da directrices al ángel de la iglesia
¿Un hermano creyente que profetiza o el Señor? ¿Quién es la cobertura del ministro de la iglesia? ¿Los hermanos de la congregación o Jesucristo es el que da la visión? El que da la visión a los ministros de la iglesia es Jesucristo. Por eso es que aquellas iglesias que son gobernadas por juntas directivas nombradas democráticamente en socialismo mismo en la iglesia, hermanos, yo las desapruebo. Esas iglesias están fuera de orden. La iglesia del Señor no puede ser gobernada por hermanos. Mire, yo fui pastor en una organización. Yo fui pastor exitoso en una organización X por 13 años y medio. Pero esta organización se regía por una estructura de gobierno en donde la iglesia democráticamente proponía a los hermanos que iban a representarle en la directiva de la iglesia. Entonces, había un hermanito que, por ejemplo, tenía una camionetota, tenía billete y daba buenas ofrendas y buenos diezmos para la iglesia. Era muy querido por todos porque, bueno, ese hermano ayudaba a todos, pero no sabía una papa del ministerio, no sabía nada de lo que era el ministerio. Entonces, había otra hermana que ella muy querida porque oraba por todos y le ponía las manos a la gente y eran sanados y todo eso, pero la hermana era analfabeta. ¿Me explico? Y entonces la iglesia propuso, votó y seleccionaron a la junta directiva de la iglesia. Entonces la junta directiva de la iglesia es conformada por la hermana que no sabe leer, que no puede leer la Biblia porque no sabe leer, sin discriminación ni nada, pero es un ejemplo, una ilustración que les estoy dando. Amén. ¿Sí? El otro hermano que tiene una camioneta, pero no sabe nada del ministerio, no sabe nada de estas cosas, porque nunca ha sido ministro ni nada. Y así el uno y el otro. Entonces le dice al pastor, no pastor, no le vamos a autorizar que haga la campaña. No señor, no lo aprobamos. Pastor, mire, a usted le vamos a pagar tanto. Pero hermano, a mí no me alcanza con eso. Usted verá, lo toma o lo deja. Y la directiva de la iglesia es la que rige los destinos de la iglesia. ¿Usted cree que eso puede funcionar bien así? Eso está fuera de orden. Eso no puede ser. El hombre de Dios es el que está bajo la cobertura de Dios, es el ministro, es aquel a quien Dios le da la visión y es el hombre que se debe mover según la directriz que Dios le da para la iglesia. No puede ser así con directrices de juntas directivas nombradas por la iglesia. Miren, hermanos, la iglesia del Señor no es democrática. El gobierno de la iglesia no es democrático. El gobierno de la iglesia es teocrático. Hay un solo Dios, hay un solo Señor, hay un solo Rey. Y Él es el que manda en la iglesia. Amén. Y ese que es el Rey de la iglesia, ese que es el Rey de la iglesia, es el que le da directrices a los ángeles de la iglesia de cómo llevar a cabo las funciones de la iglesia, las cosas de la iglesia. Bueno, hay que corregir muchas cosas, amén. Bien, entonces estamos en la casa de Felipe. Él tenía 4 hijas doncellas que profetizaba. Llegó a Agabo, venía de Judea. Tuvo de parte de Dios visiones acerca de lo que iba a pasar con Pablo. Se le quitó el cinto a Pablo, lo amarró de pies y de manos, le dijo lo que el Señor le había mostrado. Pablo tomó su decisión a pesar del llanto, del lamento, del esfuerzo de los hermanos para evitar que él decidiera ir a Jerusalén por lo que le iba a pasar, teniendo por cierto que eso era verdad. Amén. Sin embargo, estamos viendo aquí que hay 2 funciones en los que profetizan y en el que es profeta, que son totalmente diferentes. Amén. Claro con esto. Seguimos adelante. Las hijas de Felipe entonces tenían don de profecía. Ellas profetizaban. Pero Agabo era profeta. Era mucho más que uno que profetizaba. En el profeta hay profecía. Pero aparte de profecía, como ya lo hemos dicho, hay muchas otras cosas más. Ahora, la revelación de cosas ocultas, futuras, profecía, consejos,
enseñanzas y muchas otras cosas más pueden ser dadas a la iglesia por el profeta o por la profetisa. Quiero aprovechar para corregir un error que he comprobado, he visto, he notado en mucha gente cuando se refiere a las mujeres como profetas. No hay tal cosa como mujeres profetas. Me están viendo raro. Además, ahí no me mire así. Las mujeres que son llamados a este ministerio son profetizas. Y así lo rezan las escrituras. Amén. Las mujeres que tienen este ministerio son profetizas. Porque a muchos he escuchado decir a la hermana profeta del Señor, eso es un error. Profeta es el masculino, profetiza es el femenino o la femenino. ¿Cómo le gusta más? Bueno, como le guste, úselo. Ok, seguimos adelante. Vamos a leer aquí en 1 Corintios 14, versículo 3. Dice, pero el que profetiza, ¿habla a quién? El que profetiza, ¿a quién habla? A los hombres. Habla a los hombres. El que profetiza habla a los hombres. Pero miren lo que dice, lo que vamos a ver ahora más adelante. Dice, el que profetiza habla a los hombres ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Pero si sigue la lectura va a encontrar que dice, pero el que habla en lenguas, le habla a Dios, aunque por el Espíritu habla misterios. Imagínese usted una iglesia en donde todos empiezan a hablar en lengua. Acá Isa manda aquí, yo mando allá, Isa manda aquí, casa, aquí, y todos están hablando en lengua. Y entra alguien que no tiene conocimiento de estas cosas. ¿Y qué va a pensar? Que aquí lo que habemos es una cuerda de locos. Las lenguas en la congregación solamente tienen lugar y cabida si hay intérprete. Para que se hable en el lenguaje conocido lo que por el Espíritu se está hablando. Amén. Las lenguas, si no hay intérprete, dice Pablo, cállese en la congregación. Las lenguas, miren hermano, aquí vamos a detener un momento. Si usted, cada vez que habla en lenguas, nota que nunca alguien se levanta para interpretar las lenguas, ni usted, porque dice Pablo que pida poder interpretarlas para que la iglesia pueda ser bendecida. Pero si usted tampoco tiene interpretación de lenguas, esas lenguas que usted habla, háblelas para usted y para Dios, no las hable para la iglesia. Porque la iglesia no las entiende. Las lenguas no son para la iglesia, las lenguas son para Dios. Amén. Las lenguas son para Dios. Y las lenguas hablan misterios de Dios. Para la iglesia, interpretación de lenguas, con la interpretación con las lenguas, que es un equivalente a profecía. Amén. Para la iglesia se debe utilizar el lenguaje conocido, original, el lenguaje en el que nosotros todos nos desenvolvemos. Por ejemplo, en los ovitos diríamos, ¿cómo? ¡Oh, primo! Te voy a... El Señor... Amén. Allá se cambia mucho la R por la L por la R. Ay, ¿cómo le voy a dar de duro cuando veamos homilética, hermanos? Le voy a dar duro por el cogote, hermanos. ¿Saben lo que es cogote? ¿Saben lo que es cogote? Aquí. Tenemos que corregir a los oviteros, hermanos. ¡Oh! Hubo un accidente de tránsito por allá y el carro se incendió. Y lamentablemente los ocupantes del carro se quemaron. Y pasó el ovitero y dijo, ¡oh, me quedaste crudo! Santo es el Señor. Bueno, seguimos adelante. Es un momento de vez en cuando, ¿no? Oh, gloria al Señor. Bendito tu nombre para siempre. Ok, seguimos adelante, hermano. El profetizar.
según el don del Espíritu Santo a los creyentes, no es predecible. No es predecible. Y yo tengo que decirles algo aquí con temor y temblor, pero trate, hermanos, de asimilar lo que tengo que decirles. Con temor y temblor se lo voy a decir. Muchos en la iglesia que dicen tener el don de profetizar, de profecía, se atreven, dizque a predecir por el Espíritu de Dios, y lo que están es adivinando. Yo les voy a decir lo que la palabra de Dios dice de los que adivinan en la iglesia, de los adivinadores en la iglesia. Leemos allá en Deuteronomio capítulo 18, léalo o anótelo, eso no está en la guía. Deuteronomio 18, versículos 10 al 12. Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. ¿Saben lo que es abominación? Representa una horrible profanación. Se profana el templo de Dios con la adivinación. Y yo le voy a decir una cosa: en la iglesia del Señor hay muchos adivinos que quieren decir el futuro, dicen en el nombre de Dios, cuando Dios no les está mostrando ningún futuro. Profecía no tiene nada que ver con predicción o ver el futuro. Dios puede mostrar el futuro por otro don, que es el don de palabra de ciencia o el don de palabra de sabiduría. Don de palabra de ciencia o don de palabra de sabiduría. Dios puede mostrarlo a través de un creyente, pero no es lo habitual. No es lo habitual. Casi siempre, cuando Dios muestra el futuro, lo hace a través del don ministerial de profeta. Amén. Porque el profeta es el vidente de Dios, es el hombre que tiene palabra de la boca de Dios en su boca, es el hombre que tiene los ojos de Dios en su vida, es el hombre que se mete en las dimensiones espirituales y Dios le muestra cosas. Los que profetizan o los que tienen dones por el Espíritu Santo, no. Es muy difícil que a través del don del Espíritu Santo se prediga algo. Amén. Pero no es imposible. Dios lo puede hacer a través de las piedras. Dios puede hacer lo que sea. Había un rey que estaba utilizando los utensilios del templo y bebiendo y emborrachándose y con mujeres y esas cosas. Y Dios utilizó en la pared una escritura: Mene, mene, tekel, tekel, parsim. Pesado fuiste si fuiste encontrado falso o falto. Y fue condenado y murió, pereció allí en el momento. Dios puede hacer lo que quiera, pero entiéndase, profecía no es ser un adivino, porque hay gente que se atreve, se arriesga, se lanza a adivinar cosas. ¿Y qué de esas adivinanzas he visto yo que no se cumplen? Amén. Gloria al Señor. Bien. Bien, vamos a leer en Lucas. En Lucas hay una ilustración allí de la manifestación por el Espíritu en María y Elizabeth cuando se encontraron. En fin, es un relato, un cántico que María lanza allí cuando hubo ese encuentro. Y allí en el cántico usted va a encontrar una palabra profética de parte del Espíritu Santo para estas dos mujeres escogidas por el Señor. Bien. ¿Cuál es el propósito entonces de la profecía? Edificación, exhortación y corrección. Bien, en la edificación hay enseñanza. Yo les he dicho varias veces, ¿recuerdan que el apóstol Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente? ¿Qué hace la revelación? La revelación, ¿qué es? Que Dios te enseña, te abre los ojos del entendimiento y tú
vienes al entendimiento de las cosas que Dios te está mostrando en su palabra. ¿Qué hace entonces la revelación? Exaltar, engrandecer, hacerte crecer, madurar. Eso hace la revelación. Ok, no vamos a detenernos en esto, ya ustedes lo han escuchado. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. ¿Quién da el aguijón en la carne? Un mensajero de Satanás. ¿El mensajero de quién? De Satanás. Dios no envía mensajeros de Satanás para que impidan que las revelaciones que Dios mismo nos quiera dar nos engrandezcan. Eso es una cosa absurda y fuera de lógica. Dios es el que da las revelaciones. ¿Con qué propósito? Enaltecernos, engrandecernos, hacernos madurar. ¿Sí? ¿El diablo está interesado en esto? No, para eso envía el mensajero. El aguijón que abofetee en la carne. Demonios que están bajo su servicio, que tratan de impedir que nosotros hagamos el trabajo de Dios. Amén. Seguimos adelante. Bien, este don no es para gobernar, como ya lo dijimos. El profeta por el Espíritu no está para darle directrices a nadie, para gobernar a nadie. Incluso hay quienes se atreven a querer gobernar a los pastores, como ya lo dijimos. ¿Ok? Bien, vamos a dejarlo hasta aquí y culminamos entonces en la próxima hora de enseñanza. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos, estamos hoy celebrando el 16º encuentro como Escuela de Formación Ministerial, Vida para todas las naciones. Estamos estudiando sobre los dones del Espíritu Santo y hoy estamos dándole conclusión a esta materia, a este estudio maravilloso, necesario en la iglesia, como es el fluir en los dones del Espíritu Santo. Vamos a dar la segunda parte de la enseñanza de este día y vamos a continuar estudiando este grupo de los dones de inspiración. Hemos estado desarrollando acerca del don de profecía y mucho de lo que tenemos que hablar acerca de las lenguas y de la interpretación de lenguas se está diciendo aquí, por eso es que le estamos dando más lugar al don de palabra de profecía. ¿Ok? Vamos a continuar entonces y vamos a ver algunas cosas bien interesantes que acerca del don de profecía nosotros debemos conocer. Primero, ¿por qué usted cree que en la iglesia se ve mucho más fluido en los creyentes el don de hablar en lenguas que el don de profetizar? Pareciera que hubiera más fe en hablar en lenguas o más libertad por el Espíritu de hablar en lenguas que en profetizar. ¿A qué se deberá eso? Cuando nosotros profetizamos, nuestra mente, aunque no es la que está operando, está siendo influenciada por el Espíritu. Recuerden que el don de profecía es una inspiración, un impulso que viene desde adentro, un impulso que viene de Dios mismo, un impulso por el Espíritu para declarar una palabra ungida, una palabra por el Espíritu que va a edificar, que va a exhortar o que va a consolar. Amén. Pero la mente está activa, la mente está abierta para entender lo que por el Espíritu se está diciendo. Me explico. Cuando una persona recibe una palabra de profecía por el Espíritu Santo, no sabe lo que va a decir en el momento en que abre su boca. Pero una vez que comienza a hablar, aquello que el Espíritu está poniendo en él, su mente está recibiendo, así como todo el resto de los hermanos, aquella palabra. ¿Usted ve? Todos estamos entendiendo, recibiendo, escuchando aquella palabra. El que está hablando la profecía no sabe lo que está diciendo, no sabe lo que va a decir en el momento. Pero una vez que comienza a decirla, al escucharla, también con la mente la está decodificando. ¿Me explico? Ahora, en el hablar en lenguas es lo contrario. En el hablar en lenguas la mente no tiene nada que ver. La mente no se mete en el asunto. Entonces, es más fácil para una persona, un creyente en la iglesia, hablar en lenguas que hablar en profecía. ¿Por qué? Porque alguien pudiera pensar, con duda tal vez, ¿y si no es el Espíritu Santo el que me está haciendo fluir? ¿Y si soy yo? ¿Y si es mi mente?
Entonces, una cosa, todos nosotros debemos entender, cuando tenemos el don de profetizar por el Espíritu Santo, aunque en el momento no sabemos lo que vamos a decir, nosotros nos lanzamos en fe porque el Espíritu va a poner la palabra en la boca, pero nosotros la vamos a escuchar. Pero todo eso hay que hacerlo en fe. Todos los dones del Espíritu Santo son milagrosos y todos tienen necesariamente que operar a través de la fe. Todos necesitan de fe para poder operar. Si no hay fe, olvídese que va a funcionar. No opera. Ninguno de los dones. Tú no puedes funcionar en los dones de sanidades si no tienes fe. Tú no puedes funcionar en el don de hacer milagros si no tienes fe. La fe es indispensable en todo esto. Pero hay gente que pudiera tener dudas porque su mente está involucrada. Ahora, el que habla en lenguas, sencillamente, como es un lenguaje que no es conocido, tiene libertad y le da riendas sueltas a hablar. Hay una experiencia que yo se las comenté en alguna oportunidad en el pasado, en la vida del pastor John Osteen, que ya está en la presencia del Señor. John Osteen fue a visitar a un hermano que había sufrido de un accidente cardiovascular. Él recibió una, ¿cómo se dice?, trombosis, parálisis de medio cuerpo y facial, y no podía hablar, no podía coordinar palabras. Yo les comenté, vamos a retomarlo brevemente para hacerles recordar, y para los que no escucharon, pues el hermano estaba allí convaleciendo, estaba postrado en una cama por causa del accidente, no podía moverse, tenía medio cuerpo paralizado, tenía el parálisis facial, no podía coordinar palabras. El pastor Osteen le fue a visitar y entonces le dijo esta palabra: hermano, te voy a pedir en el nombre del Señor una cosa. Desde hoy, aunque tú no puedes pronunciar palabras en el idioma conocido, el idioma vernáculo, sin embargo, por el Espíritu sí puedes hablar en lenguas. Y el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Entonces le dijo: desde hoy comienza a orar en lenguas todo lo que puedas. Entonces el hermano Osteen le dijo: vamos a orar. Y cuando empezaron a orar, el hermano se desató y comenzó a fluir en lenguas extrañas y comenzó a orar. Y Isa manda aquí, yo mando allá, Isa manda aquí, yo mando allá, quinta casa, carro quiero. Y empezó a hablar todas aquellas palabras que el Espíritu ponía en su boca. Yo lo hago a manera de chance, pero es algo muy serio. Y el hermano comenzó a hablar. Ahora, ¿cómo se explica que si él tiene parálisis facial y que no puede pronunciar palabras porque su mente no puede coordinarlas, para hablar en lenguas que no conoce, sí podía hablarlas fluidamente, sin ninguna dificultad? Y empezaba a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar en lenguas. ¿Por qué podía hacerlo en lenguas extrañas y por qué no en su propia lengua? Porque las lenguas extrañas no son producidas por la mente, sino por el Espíritu, vienen de adentro, del interior. Amén. En cambio, la lengua y el lenguaje conocido, el lenguaje vernáculo original en que nosotros nos desenvolvemos, sí necesita la activación de su mente. Las palabras en nuestro idioma, en nuestro lenguaje, las produce la mente, da la orden y la boca habla lo que la mente le dice que debe decir. ¿Ok? Pero las lenguas por el Espíritu son algo diferente, eso viene de adentro. Entonces, como este hermano, a pesar de tener parálisis facial, haber sufrido ese accidente cardiovascular, haber tenido ese problema que no le permitía comunicarse, sí podía hablar en lenguas extrañas. Claramente lo podemos entender aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la congregación? Que muchas veces, mucha gente habla en lenguas. Me decía mi hermana hace unos momentos cuando conversábamos que había alguien en el púlpito en una ocasión hablando en lenguas extrañas y hablando en lenguas extrañas y nadie interpretaba las lenguas. Y ella vino hacia donde estaba esta persona y cuando puso su mano sobre ella para acompañarla fuera del lugar, porque ya había pasado algún tiempo, de repente la unción cayó sobre ella y cuando ella se dio cuenta empezó a fluir y empezó a lanzar una palabra profética.
Ella comenzó a hablar y no sabía lo que iba a decir, pero en el momento aquello fluyó y ella empezó a escuchar como el resto de los hermanos lo que estaba diciendo. Así es como funciona, es una inspiración, un impulso sobrenatural que nace del Espíritu hacia afuera. Ahora, es más fácil tener fe en algo que no sabemos qué es lo que dice, a decir algo que sí sabemos lo que puede decir, y si es mi mente, la duda. Mire, una de las cosas que nosotros tenemos que erradicar de nuestra vida es la duda. Porque dice el Señor que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Dice el Señor que si no tenemos fe, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La duda es lo contrario a la fe. La duda es lo contrario a la fe. Creer y duda son contraparte. Amén. Entonces, muy importante que nosotros estemos plenamente confiados en el Señor al momento en que vamos a fluir con algunos de los dones del Espíritu Santo. Es igual que si alguien está enfermo y tú vas a poner las manos sobre esa persona para que reciba sanidad, si dudas, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Tienes que creer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Para todos los dones tú tienes que creer. Yo quiero aclarar algo que hablaba con mi hermana hace unos momentos. Hermanos, en una persona puede influir todos los dones del Espíritu Santo. Yo, Mario Barroso, particularmente puedo decir que en mi vida personal y en mi vida ministerial como creyente y como ministro del Señor para la iglesia, he visto fluir todos los dones del Espíritu Santo. En todos los dones he fluido para la gloria de Dios, no, jamás para jactancia, para vanagloria mía. Amén. Con sencillez. Pero siempre que he fluido en alguno de esos dones, lo he hecho porque he podido confiar que el Señor es el que me ha dado la facultad para hacerlo. Yo creo, y con esto aclaro lo que conversaba con mis hermanos, yo puedo hablar en lenguas extrañas, para la iglesia, misterio que Dios está poniendo en mi boca para hablar y que Dios lo conoce, aunque la iglesia no. Pero yo puedo, como dice el apóstol Pablo aquí en esta carta, yo puedo pedirle a Dios poder interpretarla para que la iglesia sea bendecida. El que habla en lenguas extrañas, pida poder interpretarla para que la iglesia sea edificada. ¿Ok? Si tú vas a hablar en lenguas públicamente, porque sientes la inspiración, el impulso por el Espíritu para hacerlo, pídele a Dios que te dé también la interpretación. No sea que en la congregación no haya intérprete, entonces tú lo vas a interpretar. Amén. Ok, seguimos adelante entonces. Algo bien interesante aquí. La verdadera y ungida predicación y la verdadera y ungida profecía. Vamos a ver aquí algo bien interesante, porque hay personas que piensan que predicar es profetizar. He escuchado, he conocido gente que dicen, bueno hermanos, hoy voy a profetizar acerca de, y te dan el título del mensaje que van a profetizar. ¿Me explico? Ahora, la predicación es algo que tú planificas. La homilética, cuando estudiamos homilética, nos enseña eso. Tú te metes en un tiempo de oración ante el Señor para que Él te ilumine, para que Él te dirija en cuanto a la necesidad que haya en su pueblo, y Dios pone en ti el querer como el hacer acerca de algún tema en particular. Así que el Espíritu te inspira y tú comienzas a estudiar el tema, comienzas a desarrollarlo y preparas tu mensaje homilético, y cuando vas aquí al púlpito el día que te corresponda entregar ese mensaje, el Espíritu Santo te puede ungir e inspirar para que tú prediques lo que planificaste entregarle a la iglesia. Sí, es una verdadera predicación ungida por el Espíritu Santo.
Porque si no hay la unción, la gente se te va a dormir, la gente va a empezar a bostezar, se va a levantar y se va a salir del servicio, etc. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo, verdad? ¿Sí? En cuanto a la profecía, miren, la verdadera profecía, como ya lo explicamos hace unos momentos, aunque la mente está activa, la mente sabe lo que estás diciendo, sin embargo la mente no es la que está produciendo las palabras. La mente no es la que te está poniendo las palabras en la boca para tú hablar. Las palabras las está poniendo el Espíritu en tu boca y tu mente las está decodificando también como el resto de los hermanos. En la predicación la mente está activa y está operando, la mente está produciéndolo todo. Y que tiene la inspiración del Espíritu Santo y por la unción, de repente aquella palabra es poderosa y los hermanos sienten un estremecor y tiembla la tierra y todas esas cosas que suceden. Amén, gloria a Dios. Pero es algo que tú estás hablando porque la mente se preparó. Por ejemplo, yo para venir acá, yo paso muchos días estudiando y preparándome. Y así el pastor y cualquiera de los ministros que están presentes pueden decir que es así. Amén. Aunque cuando ya nosotros somos maduros y tenemos profundidad y el corazón lo tenemos lleno de la palabra, nosotros podemos parando en el momento y por el Espíritu discernir la necesidad que hay en el pueblo, porque a mí me ha pasado muchas veces, no traigo un mensaje preparado porque el Señor en el momento, como me ha pasado muchas veces también, que traigo mi mensaje homilético preparado, ahí tengo el bosque y lo pongo ahí, y ahí lo puse, pero de lo que predico, nada tiene que ver con lo que yo preparé. Me viene un mensaje totalmente diferente al que yo estudié y preparé durante la semana. Eso ocurre muchas veces, los ministros lo saben. Eso ocurre muchas veces. Y estoy aquí y la necesidad que hay en el pueblo es captada, es percibida por el Espíritu que pone en mí entonces un mensaje diferente, nuevo, totalmente diferente a este que yo preparé. ¿Ok? Bien. Eso es la predicación. La profecía, como lo acabamos de explicar, tu mente está consciente de lo que tú estás hablando, pero no es la que está produciendo las palabras. Quien está produciendo las palabras es el Espíritu a través del don de la profecía. ¿Ok? Tu mente va a entender, va a conocer las palabras que tú estás hablando una vez que las lances por la boca, como todos los demás. Como si tú estuvieras sentado allí y de repente escuchaste a alguien que está diciendo estas cosas por el Espíritu. Igualito. ¿Ok? Muy bien. Seguimos adelante. Entonces, interesante entender esto, ¿no? Yo he visto en la iglesia, en la congregación, personas que sienten en su espíritu como que la inquietud de comunicarle algo a la iglesia. Y están allí luchando y batallando. Señor, tú quieres que le hable a la iglesia, pero ¿de qué le hablo? Y empiezan a preguntarle al Señor y a meditar y a pensar el mensaje que van a decir. Y una vez que ya tienen cuadrado el mensaje en su mente, se levantan como si el Espíritu Santo les estuviera dando la inspiración y lanzan la profecía. Esa profecía no es por el Espíritu Santo. Esa profecía es carnal. Es de la carne. Es una profecía que tú la pensaste, que tú la desarrollaste en tu mente y la entregaste como si fuera el Espíritu Santo. No funciona así. Entienda, dones de inspiración, un impulso que viene sobrenaturalmente por el Espíritu y lo lanzas cuando Él la pone en tu boca. Amén. No tiene nada que ver con que tú prepares el mensaje que vas a entregar. Así dice el Señor, dicen muchos. Así dice el Señor. ¿Cuál Señor? ¿Cuál Señor? Eso es muy peligroso. Ay, miren lo que dice aquí. Miren lo que dice aquí. Miren, escuchen bien esto. Vamos a leer aquí en el versículo 29 de este capítulo
14 de 1 Corintios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Qué es lo que los demás van a juzgar? ¿Al profeta o al que profetizó o a la profecía? ¿Por qué los demás deben juzgar la profecía? Porque pudiera darse el caso que la supuesta o susodicha profecía que el tal profeta por el Espíritu ha dicho no pudiera ser profecía dada por el Espíritu, sino por la mente de la chuleta pelada, crudita o destilando jugo. ¿Sí? Entonces, hermano, la iglesia debe juzgar, debe emitir un criterio, porque la profecía, número uno, primero que todo, no debe pasar por encima de la palabra escrita. La palabra escrita está por encima de todo. La profecía tiene que estar sujeta a lo que la palabra escrita dice. Si tú vas a decir una profecía que está en contra de lo que la palabra escrita dice, mucho cuidado. Mucho cuidado. Ahora vamos a leer un poquito más adelante. Y vamos a Mateo, capítulo 7, versículo 16, que dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Por qué nosotros debemos considerar esta opción? Porque pudiera ser que en la iglesia alguien se levante diciendo, así te dice el Señor, cuando en realidad él se enteró, porque es un investigador privado, tiene una agencia con credenciales y todas, y hasta usa porte de arma, y tiene hasta armas, y va de casa en casa averiguándole la vida a los demás. Entonces vienen, así dice el Señor, cuando el Señor no ha dicho nada. Ahora, resulta que a ese hermano que nosotros le vemos diciendo así te dice el Señor, tiene actitudes en su vida, carácter o características en su vida que dictan mucho o dejan mucho que desear. Una vez yo conocí a una persona en cierto lugar que decía ser profeta. Se enteró que la hermana fulana de tal vendió una hacienda y andaba gordita la hermana, y al otro día se le apareció a la casa y le dijo: hermana, estaba yo orando al Señor y el Señor me mostró tu rostro y el Señor me dijo que viniera a ti para darte esta palabra de parte suya. El Señor te dice que de ese dinero que Él te dio, le entregues a este siervo suyo 1.000.000 de bolívares, porque él necesita un carro para ejercer su ministerio. Eso te dice el Señor. Mi hermana le dijo: bueno, si el Señor te lo dijo a ti, déjame preguntarle al Señor qué me dice a mí, porque si Él te lo dijo a ti, también me lo debe decir a mí. Y así hay mucha gente, mire, vivos como arroz picado. Hay muchos vivos como arroz picado. Así te dice el Señor. Mire, hermano, qué peligroso es eso. Vamos a leer unas porciones del Antiguo Testamento aquí. Mire, en Primera de Reyes, vamos a leer el capítulo 22, versículo 22, y luego vamos a Hechos, capítulo 16, versículo 17. Y vamos a ir entendiendo esto con más claridad. Santo el Señor. 22, 22. Dice: Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. ¿Usted cree que puede haber espíritus de mentira en medio de la congregación? ¿Usted cree que pueden haber hermanitos diciendo así te dice el Señor cuando lo que están diciendo es mentira? ¿O por el espíritu de mentira en ellos? Sí, claro que sí. Ahora vamos a Hechos, capítulo 16, verso 17. Está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Conocen ese caso? Yo a Pablo con los discípulos, y esta muchacha con espíritu de adivinación por varios días le seguía
y decía: estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Era un espíritu mentiroso. Era verdad lo que estaban diciendo, era verdad, pero dicho por un espíritu de mentira. Y qué cuidado debemos tener nosotros en la iglesia de lo que estamos escuchando de personas, porque una de las cosas que debemos nosotros con mucho cuidado analizar es, primero, la profecía. Si la profecía está acorde con la palabra escrita, si la profecía está siendo dicha para edificar, exhortar o consolar. Porque si la profecía se está diciendo para confundir, mucha gente hoy en día en las iglesias dice: hermano, el Señor te dice que la mujer que entre, la primera hermana que entre por la puerta, esa es tu esposa. Está el pobre muchacho de 23, 24 años orando: Señor, me estoy quemando, dame mi esposa, Señor. Dame mi esposa que me estoy quemando, Señor. Yo no me quiero quemar, Señor. Señor, qué terrible es estarse quemando. ¡Aleluya! Y le llegó la profetisa y le dijo: así te dice el Señor, está atento porque tu esposa es la primera que va a entrar por la puerta. Entonces entra la hermanita, una viejita de 90 años, una silla de real que la bajaron de un carro. Hermano, ¿eso es lo que Dios quería para este pobre muchacho? No, para nada. Vamos entonces a juzgar la profecía. Vamos a emitir un criterio si esa profecía se puede aceptar o no. ¿Ok? Pero hay otro juicio que nosotros debemos hacer. No está bien que estemos juzgando a todos los hermanos, pero si hay un hermano que con sus hechos, su vida, deja mucho que desear, como dice aquel refrán, yo no sé si alguno de ustedes lo conoce, lo recuerda, lo han escuchado: tus acciones hablan tan fuerte que no me dejan escuchar tus palabras. ¿Lo han escuchado alguna vez? Tus acciones, tus hechos hablan tan fuertes que no me dejan escuchar tus palabras. Entonces, hay personas en la congregación que andan desordenadamente. Por sus frutos, dice el Señor, los conoceréis. Si yo veo una persona que anda desordenadamente, que se la pasa metido en las casas, comiéndole la comida a los hermanos, y que está tan cara ahora, imagínense, y pidiéndole para los pasajes, y se la pasa llevando chismes de aquí para allá y de allá para acá, y ve esa persona, lo vemos que está siempre causando contiendas entre hermanos y una serie de cosas. Yo digo: Señor, con este chao chihuahua. Hay que tener cuidado con esa persona. Profecía que venga de parte de una persona así, yo tengo que ponerle un alto. No sé si este hermanito le llega y dice: mira, el Señor me dijo ayer que me entregaras $1 millón de bolívares porque este siervo necesita un carro, y el medio que Dios está utilizando para darle ese carro a este ministerio eres tú. ¿Ah? Así ora Dios. Sale a la hermana: bueno, el mismo Dios que te dijo a ti que yo te iba a dar la plata, que me lo diga a mí para yo dártela. Se acabó el rollo. Amén. Ok, sigamos adelante. Vamos a Ezequiel. Vamos a ver otra porción en Ezequiel. Capítulo 13, versículos 2 al 3. Y en Jeremías, capítulo 23, verso 16. Amén. Dice: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón. Resalte allí esa frase: profetizan de su propio corazón. Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Y fíjese allí que el texto que escogimos dice: y nada han visto, porque el profeta es un vidente. El profeta es un vidente. Dios le habla a los profetas, le muestra a los profetas por visiones, por sueños. ¿Ven? Bien.
El único de los profetas en el Antiguo Testamento a quien Dios habló cara a cara se llamó, ¿quién? Moisés. Sí, Señor. Bien, en Jeremías 23:16 leemos: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Entonces yo tengo que aprender a discernir, a conocer quién realmente es un profeta de Dios, quién realmente está dando una profecía por el Espíritu. Yo debo tener en mi espíritu la capacidad de discernir quién es el que está allí presente. ¿Ustedes creen que Satanás se puede colar en medio de los ministros del Señor inclusive? Ustedes recuerdan que Jesús le dice o le declara a sus discípulos que era necesario que Él padeciese y fuera llevado a la cruz y muriera, pero al tercer día Él resucitaría y todo eso. Y Pedro le dijo: Señor, no, ¿cómo vas a permitir? No, Señor, tú estás loco. ¿Y saben qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. Apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. Ahora, ¿Pedro era Satanás? ¿Pero Satanás estaba operando a través de Pedro? Sí. Mire, él es un especialista en trabajar en la mente de los creyentes. El campo de batalla de los creyentes está en su propia mente. Aquí, en la mente. Por eso es que Pablo nos dice allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Porque hay muchos pensamientos, hermanos, que no vienen de Dios, que no son nuestros propios pensamientos, pero son pensamientos que vienen de Satanás. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hermanos, entendamos, con esto hay que tener mucho cuidado, pero no debemos reprochar, no podemos dejar de recibir lo que es la verdadera profecía. Dice que no rechacemos las profecías. ¿Amén? Ok. Muy bien, hermanos. Ya falta poco. Aunque la iglesia de Corintio tenía muchas irregularidades en la operación de los dones, Pablo no rechazó todo. ¿Cuántos han leído por completo toda la carta a los Corintios? La primera y la segunda carta a los Corintios. Desde que comenzamos con primera a los Corintios en el capítulo 1, habían divisiones, habían partidos políticos. Yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Habían partidos políticos, pues, y estaban divididos. Y por eso es el problema de la cena del Señor en la iglesia, porque había muchas divisiones. La iglesia del Señor, hermano, no puede estar desunida. Somos uno solo. Somos una sola iglesia. ¿Ok? Entonces, debemos tener mucho cuidado con esto. Pablo, desde un principio, a pesar de que en ellos había tanto problema, tantas irregularidades, el caso de inmoralidad sexual que fue juzgado en el capítulo 5, de este joven que se acostaba con la esposa de su padre, su madrastra, ¿ok? Los problemas que había en la cena del Señor, que muchos iban y se adelantaban y se comían su propia cena, se emborrachaban, y a los pobres hermanos que no tenían nada, no les daban nada, no les compartían la comida que ellos llevaban, ni siquiera un poquitico de vino. Todo eso estaba pasando. Sin embargo, Pablo les alaba, los alaba. ¿Usted ve? Y lo que hace es proceder a corregir errores. Bien. Eso es lo que Dios está haciendo también en este tiempo, corrigiendo errores. El don de profecía, al igual que los demás dones, tiene que ser ejercido en fe. Parece que se necesita más fe para operar en el don de profecía que en el don de lenguas. Vamos entonces a mirar aquí algo interesante para concluir. En cuanto al don de lengua. Amén. En cuanto al don de lengua. Hay muchos que tienen don de lengua larga, como dice el hermano. Sí, es cierto. Eso hay que corregirlo. Yo me uno a la inquietud que tiene el pastor de esta congregación. Yo sí creo que debemos
edificar la cárcel evangélica. Yo creo que sí vamos a tener que edificar la cárcel evangélica para meter preso al poco de evangélicos sin vergüenza que hay adentro. Secundamos eso, ¿verdad? Ok. Voy a una sola cosa más para concluir. Con el don de profecía hablamos ampliamente y yo creo que si usted le da una pasadita de lectura al resto de la guía va a entender perfectamente todo esto que hablamos porque mucho está envuelto en lo mismo. ¿Ok? Pero en cuanto al don de lenguas, miren, hay una diferencia que nosotros debemos conocer. Con esto concluimos. Existe el don de lenguas por el Espíritu para los creyentes. A través del don de lenguas, más la interpretación de lenguas, se bendice a la iglesia, se edifica, se exhorta, se consuela a la iglesia. Esto es don por el Espíritu Santo. Pero existe también la señal de las lenguas. Mucha gente habla en lenguas y cada vez que se arrodilla y cierra sus ojos para orar o está sentado y empieza a orar, comienza a hablar en lenguas extrañas, nunca las interpreta, nadie las interpreta, tiene lenguas pero no son el don de lenguas, es una señal que todo creyente en la iglesia del Señor debe tener. Entonces, una cosa, entiéndase, es tener lenguas como señal de que estás lleno del Espíritu Santo, que has sido bautizado en el Espíritu Santo. Y otra cosa es que el Espíritu Santo te haya dado el don de lenguas para bendecir a la iglesia. Porque con el don de lengua tú edificas a la iglesia, tú exhortas a la iglesia o consuelas a la iglesia, pero con las lenguas como señal de que estás lleno del Espíritu Santo, tú te edificas a ti mismo. Tú te edificas a ti mismo. Y es bien importante que entendamos esto. Hay gente que se afana por querer que sus lenguas sean interpretadas cada vez que hay culto en la iglesia. Y siempre comienza y empieza a hablar y lanza lenguas, pero nunca hay nadie que las interprete. De repente, la hermanita o el hermanito que nunca ha hablado en lenguas y nadie, ni siquiera sabían que hablaba en lenguas, de pronto un día dijo, 3 palabras. Y de pronto el Espíritu levanta a otro, así dice el Señor. ¿Se ve? Porque ese sí habló don de lengua, mientras que aquel habló señal de lenguas. Amén. ¿Claro esto? Son dos cosas muy diferentes. Muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes. Estamos tratando de recuperar el diseño original de Dios para su iglesia. Dios es el arquitecto. Él diseñó los planos para la construcción de su iglesia. Entregó esos planos al ingeniero que se llama Jesucristo. Y Jesucristo lo entregó a los maestros de obra. Amén, que son los 5 ministerios. Así que la iglesia se tiene que edificar conforme al diseño original, el diseño de Dios. Y una de las cosas que Dios está llamando a hacer en este tiempo es volvernos al diseño original. Hemos cambiado muchas cosas que están erradas. Vamos pues a retomar el diseño original, vamos a mirar los planos que Dios diseñó y vamos a hacer las cosas a la manera de Dios. Bueno, la palabra de Dios dice así, pero aquí se hace lo que yo digo. ¡Bendito jorrón! Ya yo les he contado, he estado en iglesias y el Señor me ha hecho fluir en dones del Espíritu Santo para sanar enfermos. Y personas con cáncer fueron sanadas y paralíticos se levantaron. Y personas que tenían problemas de curvatura en sus columnas, pies de planos y cosas así, diferentes cosas, fueron corregidas por el poder de Dios. Amén. El Señor me ha usado y de repente el pastor me ha dicho, mire hermano, me va a disculpar, pero nosotros en la iglesia tenemos nuestra doctrina y aquí se respeta nuestra doctrina. Pero varón,
No, es que la palabra de Dios, cuando Isaías dice por su llaga fuimos curados, ahí lo que está hablando es de lo espiritual, no de lo carnal, no de la carne, no de lo humano. Hermano, pero es que, ¿cómo me va a decir usted eso? La palabra de Dios no me dice para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo que por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Y cuándo dijo esto el Señor? Bueno, el evangelista Mateo llegó a la casa de la suegra de Pedro que estaba encendida en fiebre y le puse la mano y la sanó. Y ella se paró inmediatamente y comenzó a servirles. Y el evangelista, ¿qué escribe? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, por su llaga nosotros fuimos curados. Yo le digo esto y él me dice, eso lo podrá decir la palabra, pero en nuestra iglesia tenemos nuestra doctrina y aquí se hacen las cosas como nosotros decimos y punto. Y yo le dije, hermano, chao chigüire contigo. Dios me los bendiga, hermanos.